7 en punto de la mañana, segunda hora ya de transmisión. Ali, ¿quieres saber el clima cómo está? ¿Cómo está? 6 grados centígrados. Uy, todavía hace frío. No, sí está haciendo frío con 6 grados. Frío, así que por favor salga abrigado, pues hace un viento helado en la capital. Muy buenos días a todos aquellos amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestra señal, por supuesto para estar bien informados. Los que acaban de abrir el ojo, los que están en el corre-corre, los que están comenzando a hacer desayuno o los que están a punto de salir. Hay mucho para contarles. Inicialmente, para que esté bien informado del tráfico, por favor, en pantalla, la ciudad de Quito, la Pedro Vicente Maldonado, esta que está viendo desde muy al sur. Es una catástrofe, llena de tráfico. Miren esto, el sur está con un tráfico pero complicado. Todo el sur en sus vías, sobre todo principales, tanto esta es la Pedro Vicente Maldonado, presenta muchísimo tráfico. Y esta que le estamos viendo acá, esta que estamos acá, también la Mariscal Sucre presenta, que es occidental, presenta estas vías largas de la ciudad, presentan a esta hora mucho tráfico. Se conflictúan en la entrada de los túneles en el centro de la ciudad y también ya, esto es el trébol, esto es paulatinamente el trébol de la ciudad, donde desembocan varias vías y salen otras, como la avenida Pichincha hacia el centro donde hay mucho tráfico, y ya la bajada de la autopista Rumiñahui, esta vía que conecta al Valle de los Sillos, también tiene tráfico. La Pichincha, en este caso, en que va hacia la Marín, este es el playón de la Marín, también está con tráfico, y la José María Velasco Ibarra presenta en subida, o sea de sur a norte, muchísimo tráfico. El tráfico se complica en la Ladrón de Guevara rumbo a la 12 de octubre y también Patria. La Coruña, como podemos ver, una vía alterna que bien podría ayudar a los que están yendo de sur a norte o los que están por salir. Esto que estamos viendo es justamente la avenida Colón y 12 de octubre y Coruña. Esta vía presenta algo de tráfico, pero sin mayor novedad. La que está libre, ya lo estamos viendo por acá, es la Orellana. Esta es la 6 de diciembre, donde entramos, se conflictúa. Nuestra vía también larga, miren ustedes, hasta llegar al túnel Guayasamín, donde sigue el tráfico. Ahí en algunos puntos ya del túnel Guayasamín, sobre todo en subida, tiene mucho tráfico. La ciudad se despertó, la Simón Bolívar también hay una carga sumamente pesada en el distribuidor de tráfico que se tiene. Esto es a la altura del puente del río Machángara, donde el tráfico ya está complicadito. Miren ustedes, todo esto es la Simón Bolívar, esta es la vía Osvaldo Guayasamín, aquí estamos viendo los túneles y este es Cumbayá, donde también hay tráfico a esta hora. En muchos puntos de la ciudad, Quito está conflictuado, entrada a Zambisa, al Inca, no les cuento, así que por favor, si está por salir, tomen en cuenta que hay muchos sectores de Quito donde el tráfico está conflictuado. Tome paciencia y un buen café. Bueno, sí, al parecer hoy, jueves, de algunos los estudiantes han ingresado a clases, lo cual también ya congestiona la ciudad. La gran mayoría está ya en clases. Así que bueno, tome vías alternas y tenga mucha paciencia en el tráfico. Vamos a empezar y les contamos que el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, aseguró que existió un esquema muy bien diseñado de corrupción que involucró a altos exfuncionarios del Poder Ejecutivo y compañías contratistas del Estado. Esto al referirse al caso Sobornos 2012-2016. Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, presentó la denuncia particular el pasado 28 de agosto y este miércoles reconoció la misma en la Corte Nacional de Justicia. Así, Salvador se suma a la investigación que impulsa la Fiscalía por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias relacionado a supuestos aportes económicos no justificados para campañas electorales en el correísmo, que forma parte de Sobornos 2012-2016, pero la Procuraduría solo lo hace por cohecho. Nos hemos concentrado en el caso de cohecho porque en ese caso es donde el bien público, el interés del Estado, se ve mucho más afectado y ha sido más claro, son más claros los indicios. Y de esa manera reclamar como víctima la reparación integral del daño causado dentro de un proceso penal. Y ese ha sido el motivo por el cual la Procuraduría en este caso ha decidido presentar acusación particular. Por soborno son investigadas 26 personas, pero la Procuraduría acusa 25, entre estas al expresidente Rafael Correa. Un esquema muy bien diseñado de corrupción que involucra a altos funcionarios del Poder Ejecutivo y que involucra a compañías contratistas del Estado que a cambio de entregar dineros a estos funcionarios recibían trato preferencial en la concesión de contratos.
Son alrededor de 22.6 millones de dólares que se habrían entregado o recaudado por sobornos, lo que serviría de base para la reparación integral. Esos dineros recibidos de estas compañías habrían sido destinados a todo tipo de actividades, desde temas proselitistas del partido de gobierno hasta recepción de dineros a título personal de esos funcionarios. Para el cometimiento del delito se habrían utilizado la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios Coordinador de Sectores Estratégicos y de Obras Públicas y Secretaría del Agua, informó Héctor Romero. 7:06 en la mañana, 6:06 allá en Galápagos. La jueza de la Corte Constitucional de Justicia, Daniela Camacho, dispuso que se emita y se notifique a la Policía Internacional, o sea, a la Interpol, sobre la orden de prisión preventiva en contra de 2 empresarios privados por los supuestos aportes económicos no justificados para campañas electorales en el correísmo. Miremos. Son 10 personas las que cuentan con orden de prisión preventiva por sobornos, pero solo 3 la cumplen: Jorge Glass, Pamela Martínez y Laura Terán. Hasta este martes eran solo 8, pero la jueza Daniela Camacho dispuso la medida para W. Félix y M. Choi. En el caso del primero, incumplió el presentarse periódicamente ante la autoridad competente y abandonó el país. Su abogado Diego Correa, también abogado de María de los Ángeles Duarte, otra de las procesadas, explicó las causas. Consideramos que no hay garantías, empezando por la imputación de los 3 delitos que se han realizado. Es imposible que un privado cometa un delito de tráfico de influencias. Si ustedes leen la norma, eso habla exclusivamente sobre servidores públicos, con lo cual consideramos que hay una vulneración a la seguridad jurídica y una vulneración a la motivación, ¿no? M. Choi tampoco se presentó ante la autoridad competente. Los 2 están fuera del país. Correa también se refirió al testimonio anticipado de Pamela Martínez. Bueno, en principio los testimonios anticipados de las personas procesadas son un medio de defensa. Con mayor razón, el hecho de no haber contestado preguntas por parte de la defensa se vulnera el principio de contradicción, es un principio básico de toda prueba. Por lo tanto, en mi criterio, eso no podrá ser utilizado como prueba en contra de los procesados en caso de que haya una acusación por parte de la Fiscalía. La jueza Camacho sí dio paso al pedido de la defensa técnica de B. Sánchez, quien no se estaba presentando y abandonó el país por situaciones médicas, según se informó. La razón por la que mi cliente renuncia a hacer cualquier petición de revisión de medida es porque él tiene plena confianza en el sistema judicial ecuatoriano. Y lo que siempre hemos dicho, tanto en la Corte como en la Fiscalía como en los medios, es que mi cliente jamás ha sido jamás ha sido contratista del Estado. A él no se le dictó prisión preventiva, informó Héctor Romero. Y hoy en El Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo, con quien se analizará su reactivación en la precampaña política y las reformas necesarias en la Asamblea y otros aspectos políticos. Recuerde, la cita es en pocos momentos en El Comercio TV. Y a un juez le detuvieron supuestamente por llevar $40.000 para sobornar a otro. Este es un juez ambientalista para el río Platúa. A él lo descubrieron o lo capturaron en un restaurante allá en El Puyo. Aparte de los $40.000, llevaba también 2 botellas de whisky. Le contamos. En un primer caso que salpica a la Administración de Justicia de Pastaza, un juez de garantías penales fue detenido cuando presuntamente intentaba sobornar a un magistrado de la Sala Multicompetente Provincial. Según el parte policial, en el restaurante donde se daba el hecho, se encontraron $40.000 en efectivo. Uno de los jueces provincial ha presentado la denuncia tanto en Fiscalía como en el ámbito administrativo, es decir, hacia mi persona, es sobre un tema de soborno en referencia de un caso en particular que igual es de conocimiento público. Hemos mantenido ya la comunicación y he dispuesto a nuestra Dirección Nacional de Transparencia que inmediatamente abra las investigaciones en este caso. Apenas la policía permitió que la presidenta del Consejo de la Judicatura tenga información del hecho. El caso al que se le relaciona este hecho es la sustanciación de un recurso de protección planteado contra la construcción de una central hidroeléctrica en el río Piatúa,
en el norte de esta provincia. El juez implicado conoció este recurso en primera instancia y falló a favor de la constructora. Se ha confirmado que este soborno que presuntamente se dio, pues básicamente tiene referencia a una sentencia que el día de ayer debía ya ser notificada a las partes en relación a la apelación que se interpuso ante la sala provincial y que uno de los jueces de la sala provincial estaba siendo sobornado por el juez que conoció en primera instancia. Se espera un pronunciamiento de la Fiscalía y la defensa del imputado, informó Carmita Argotti. Momento de una nueva pausa comercial. La Asamblea Nacional tiene lista ya la propuesta de enmienda constitucional que busca limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Y también, el Gabinete de Seguridad se reúne frente al retorno de las FARC a las armas. Y estas y otras informaciones estaremos contando 7:11 de la mañana, temperatura 7 grados centígrados. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La Asamblea Nacional tiene lista la propuesta de enmienda constitucional que busca limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Esta alternativa fue presentada por la mayoría legislativa compuesta por Alianza País, Creo y 2 facciones independientes. Desde este miércoles se recogen en la Asamblea Nacional las firmas de respaldo al documento que será llevado a la Corte Constitucional para su calificación. Este contiene la propuesta de enmienda constitucional que busca una alternativa para las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De hecho, yo hoy en la mañana he firmado ya esta iniciativa. El objetivo macro del proyecto de enmienda es que el Consejo de Participación Ciudadana no elija las autoridades de control de justicia que en este momento están dentro de sus competencias. La propuesta legislativa plantea mecanismos diferentes para la elección de autoridades y no solamente concursos de mérito y oposición. Por ejemplo, para la elección de los consejeros de la Judicatura, el procurador y los superintendentes, se plantea elegirlos de la terna enviada por el Ejecutivo, conformada con criterios de especialidad, méritos, equidad de género e interculturalidad. En el caso de la Fiscalía, Contraloría, Defensor Público, Defensor del Pueblo, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, la elección sería entre 10 nombres definidos, luego de un proceso público de calificación de méritos y oposiciones, a través de una comisión técnica. Ahí no estamos limitando la participación. En todos estos casos, las opciones de los candidatos calificados llegarán al Pleno y allí se los elegirá por voto favorable de mayoría absoluta, es decir, 70 votos. Mientras que para los miembros de la Corte Constitucional, la designación será a través de una comisión calificadora, integrada por 2 personas de cada una de las funciones del Estado y 3 delegados de la Academia. Esta enmienda es respaldada por los miembros de la autodenominada Bancada del Acuerdo. Digamos que para los fines de la institucionalidad democrática es lo más eficiente. Al Consejo le quedará claramente sus competencias que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y también el fomento de la participación ciudadana. Una vez calificado por la Corte Constitucional, la enmienda volverá a la Asamblea, a donde también llegarán las otras 2 propuestas sobre el Consejo de Participación Ciudadana. En todos los casos, serán conocidos y debatidos en el Pleno, informó Carolina Basante. Y el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eliminó la comisión especializada creada por la presidencia de Tuárez, que tenía por objeto revisar la selección y designación de miembros de la Corte Constitucional ejecutada por el Consejo Transitorio. Veamos. Dígnese en tomar la votación. Con 5 votos a favor y 2 abstenciones, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó el informe técnico jurídico para la eliminación de la Comisión Especializada para la Revisión del Proceso Administrativo para la selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional ejecutado por el Consejo Transitorio. Hoy acabamos de cerrar un capítulo en la historia del Ecuador, respetando y prevaleciendo la Constitución, las normas, la Corte Constitucional y las decisiones independientes de todas las instancias públicas. Recordemos que dicha comisión fue creada el pasado 10 de julio por el Consejo de Participación dirigido por José Tuárez, antes de que fuera cesado de sus funciones a través de juicio político por la Asamblea Nacional. Esta resolución que fue objeto de un juicio político de 4 exconsejeros, no podríamos permitir que quede abierta. Teníamos que cerrar ese capítulo en función de la legalidad de la institucionalidad del país.
A través de un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, resolvió que el Consejo de Participación no puede revisar las decisiones tomadas en ejercicio de las atribuciones extraordinarias del organismo transitorio. Estamos poniendo la casa en orden, no solamente internamente, sino también externamente. Además, se refirió a la recolección de firmas por parte del presidente de la Asamblea, César Litardo, para que el Consejo no pueda designar autoridades, haciendo una invitación al diálogo. Que el presidente César Litardo, he visto su proceder, he visto un hombre abierto, frontal, y más bien aprovecho esta oportunidad para invitarle a sentarnos a conversar. ¿Qué podemos hacer en función del país? ¿Qué podemos hacer en función del Consejo de Participación? ¿Qué podemos hacer en función de la Asamblea Nacional? Por otra parte, el Pleno recibió a representantes de distintas organizaciones sociales, entre ellos Alfonso Llanes, presidente de Maestros Jubilados, quien solicitó al Consejo que sean veedores del acuerdo de pago a sus compensaciones jubilares firmado con el gobierno. Informó Patricia Aldaz. Y la Asamblea Nacional busca alternativas para solventar los conflictos de dos comisiones legislativas que llevan sin sesionar 4 meses. Un cambio de autoridades en estas mesas de trabajo podría ser el camino. La negativa de los legisladores contrarios al oficialismo y sus allegados a aceptar las autoridades propuestas en las comisiones de derechos de los trabajadores presididas por María José Carrión y de gobiernos autónomos encabezada por Héctor Yepes ha pospuesto por casi 4 meses las sesiones de trabajo en estas mesas. Desde el retorno de la vacancia se llevan adelante acercamientos y al parecer el acuerdo está cerca. De propuestas de cómo poder ya destrabar el tema de las comisiones. Hoy voy a solicitar que las 2 comisiones se puedan reunir mañana de manera integral, todos sus miembros, y ahí ya encontrar una solución definitiva a los problemas que existen. Me parece que también cada comisión tiene que asumir su responsabilidad. En la Comisión de los Trabajadores se dice que la posible salida sería la renuncia de la presidenta María José Carrión para ser reemplazada por el asambleísta de la misma bancada, Fausto Terán. Es un nombre que viene desde el oficialismo, pero que nos da las garantías de que habrá un diálogo fluido, de que habrá respeto a las ideas diferentes. Ha propuesto mi nombre que podría tener el consenso para dirigir la comisión. Creo que primero está la comisión y también está la asamblea sobre todo. A esta mesa legislativa llegará el proyecto de reformas laborales que urge sea tratado y aprobado, pues forma parte de los acuerdos alcanzados por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, en la Comisión de Gobiernos Autónomos, que apenas ha logrado sesionar 4 veces, hay disposición de las autoridades para encontrar una solución. Esto yo lo dije hace 3 meses también, aquí no se trata de insistir en un nombre o en otro, pero sí de que se respete la institucionalidad. Por eso es que pedimos que más bien sea el CAL el que revise cuál es la salida y por supuesto nosotros estamos prestos a trabajar. Una posible sanción a los legisladores miembros de estas comisiones quedó descartado debido a que esto no está estipulado en el Código de la Función Legislativa, informó Carolina Basante. Y queremos invitarles, amigos, al segmento de entrevistas en unos minutos más con Miguel Rivadenegra. ¿Quién es el invitado? Guillermo Lasso, el líder del movimiento Creo. Con Guillermo Lasso van a analizar, Miguel Rivadenegra, la activación de la pre-campaña política y las reformas necesarias que se tendrá que dar en la Asamblea y, por supuesto, algunos temas políticos. Así que le invitamos en breves minutos más en nuestro segmento de entrevistas. Vamos a un corte. Al retornar les contamos que no se disminuirá el estipendio para internos rotativos de medicinas. Así lo anunció la ministra de Salud, Catalina Andramuño. Ya regresamos con esta información y más. Seguimos con más información aquí en El Comercio TV y les contamos que no se disminuirá el estipendio para los internos rotativos de medicina. Así lo anunció la ministra de Salud, Catalina Andramuño, luego de la firma de un nuevo acuerdo interministerial que entrará en vigencia desde este mes. Con la firma de un nuevo acuerdo interministerial para cubrir los estipendios del programa del internado rotativo, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, anunció que se mantendrán los valores anteriores, luego de que se realizaron ajustes presupuestarios. El monto total que nosotros tenemos por 4 meses es de 5.6 millones. Al año más aproximadamente serían 16 millones. Nosotros ya hemos firmado el acuerdo interministerial que está aquí y ya entra en vigencia a partir del mes de septiembre. Los valores habrían sido reducidos mediante un acuerdo firmado entre el Ministerio de Salud y del Trabajo el pasado mes de abril.
Los estudiantes de medicina que iban a recibir $394 de estipendio ahora alcanzarán $591.60. Los de enfermería pasan de $295.50 a $540.60. Los estudiantes de obstetricia y nutrición percibirán igualmente $540.60. Esto lo hemos hecho en consideración de compensar a los estudiantes con un estipendio que satisfaga sus necesidades y cubra sus expectativas. Por su parte, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, señaló que se llegó a un consenso entre ambas carteras de Estado para garantizar las prácticas preprofesionales de los estudiantes de medicina. Que puedan continuar de esta manera con su carrera profesional, con este estipendio que les permita dar respuesta así a este requisito académico. En la rueda de prensa estuvieron presentes varios de los estudiantes de medicina quienes se reunieron con las autoridades. Anunciaron que seguirán con las movilizaciones hasta que entre en vigencia el acuerdo. Tanto como una celebración por estas nuevas noticias, como una presión, una medida de presión para que se genere ya un comunicado oficial. Mientras no se encuentre en el registro oficial, nosotros no sabremos si realmente se aplican estas medidas. Sin embargo, mencionaron que en las próximas horas mantendrán una reunión para determinar cuándo retomarán sus actividades asistenciales en los hospitales. Informó Priscila Cadena. En la Corte Nacional de Justicia se dio luz verde, amigos, al recurso de casación interpuesta por la familia de Edison Cosíos. Recordemos el estudiante del Colegio Mejía que quedó en estado vegetativo tras recibir un impacto de una bomba lacrimógena durante una protesta en el año 2011. Ellos buscan que se determine la responsabilidad por parte del Estado. Vamos. La meta de la familia Cosíos es solo una: justicia. No existe ninguna sentencia en contra del Estado. Y esa sentencia es la que se tiene que buscar. Y esa sentencia es a donde vamos a llegar, tanto en aras nacionales como en aras internacionales. Ellos buscan que se determine la responsabilidad objetiva del Estado en el caso Cosíos. En este crimen de Estado, porque hay que determinar que en este momento se está simplemente pues fallando en materia contenciosa administrativa, pero lo sustancial es que aún está por determinarse el tema penal. Por este hecho fue detenido el policía Hernán Salazar, sentenciado a 5 años de prisión por lesiones con daño permanente, pero salió a la mitad de su condena con libertad condicional. También debía pagar $100.000 como reparación a la familia, pero nunca los habría pagado, pues aparentemente se declaró insolvente. Que si bien es cierto, existe una sentencia dictaminada en contra de este agente que, abusando de la fuerza, causó todo ese tipo de daños al difunto, como consecución su muerte, no existe ninguna sentencia en contra del Estado. La demanda que está el Estado es para que haya una reparación. Es así que este martes en la Sala de lo Contencioso de la Corte Nacional de Justicia, el tribunal por unanimidad dio paso al recurso de casación presentado por la familia de Edison Cosíos, estudiante del Colegio Mejía que permaneció en estado vegetal por 91 meses y que murió el pasado mes de abril tras haber sido impactado por una bomba lacrimógena en una protesta estudiantil el 15 de septiembre de 2011. Informó Marilyn Jaramillo. A los televidentes del noticiero El Comercio TV a través de Televicentro, Canal 5 de Quito, y también a los amables oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticieros líderes en el país. Hoy queremos dialogar este jueves con el líder político del movimiento Creo, precandidato presidencial en este momento. Sabemos que ha vuelto. Lo hemos visto recorriendo ya el país con intensidad, más allá de la operación que tuvo hace un año, operación de médula espinal. Bueno, bienvenido a Guillermo Lazo. ¿Cómo le ve al país? Muchas gracias, Miguel. Bueno, lo veo al Ecuador como lo ven la mayoría de ecuatorianos, con una economía detenida, con una economía frenada, un país que proyecta un crecimiento negativo de 0,5% para el año 2019, es un país que destruye empleo, que es precisamente lo que más necesitan los jóvenes ecuatorianos, las mujeres ecuatorianas, un empleo para poder salir adelante, para sacar adelante a su familia. Yo lo veo con preocupación, con mucha preocupación, sobre todo cuando
las proyecciones para el próximo año apuntan a crecer apenas el 0,2%. En esas condiciones no se puede crear empleo, más bien se destruye empleo. Con ese estado de cosas, ¿por qué Guillermo Lasso vuelve de nuevo a la política, digamos, activa y a ser candidato presidencial? Yo creo que ese sentimiento de cambio todavía permanece en el alma, en el corazón, en la mente de los ecuatorianos. Un deseo de cambio para que la economía pueda generar oportunidades para los jóvenes, para las mujeres. Yo creo que eso está intacto. No ha sucedido absolutamente nada más que deterioro desde el 17 para acá. Por lo tanto, ese espíritu de cambio, esas ganas de cambio, de un futuro mejor, de oportunidades, de emprendimiento, de innovación, de empleo, persiste en el corazón de los ecuatorianos. Eso es la parte económica, que es fundamental, pero en la parte política hay que reconocerlo. Si ha habido de alguna manera avances, el tratar de limitar la participación del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido tan nefasto desde el gobierno de Correa, ¿ha habido avances en lo político? Yo creo que ha habido avances, pero no son suficientes. Yo creo que el acuerdo legislativo del 14 de mayo han transcurrido prácticamente ya 4 meses sin que existan concreciones evidentes, importantes. Ciertamente que el debate ahora en la Asamblea para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es importante en materia política, pero no es suficiente. Y por otro lado, Miguel, yo creo que esto es sumamente importante. Los ecuatorianos buscan un empleo. Es decir, la situación política del país no va a arreglar por sí sola la situación económica de los ecuatorianos. Y la gran preocupación de la familia ecuatoriana es esa falta de empleo, esa falta de oportunidades para emprender, excesivos obstáculos, excesivos impuestos, excesivos trámites que no permiten un desarrollo próspero de la familia. Bueno, el movimiento, creo, forma parte de la Asamblea Nacional, un bloque importante. Parte de esta crisis que ocurre en la Asamblea que usted ha mencionado. Bueno, yo creo que ha faltado iniciativa para presentar los proyectos de ley que acordamos en ese acuerdo legislativo del 14 de mayo. Lo que tiene que ver con una reforma laboral, lo que tiene que ver con reformas económicas importantes, lo que tiene que ver también con reformas a la ley de comunicación, como se lo planteó en su momento, y reformas a la ley de educación superior, porque debemos de propender hacia universidades libres para poder mejorar la calidad de educación en Ecuador. ¿Y cómo piensa enfrentar usted eso? Bueno, nosotros como movimiento, creo, hemos elaborado proyectos de ley precisamente que apuntan a esa libertad de las universidades y también a una mayor profundización de reformas a la ley de comunicación. Por ejemplo, el gobierno sigue siendo el más grande, el dueño del más grande holding de medios de comunicación del Ecuador. Eso no es bueno para la democracia, ni en Ecuador ni en ningún lugar del mundo, porque los gobiernos tienen la tentación de utilizar esos medios como los utilizó el gobierno anterior en la campaña electoral del 2017. ¿Usted se refiere a los medios públicos y los medios incautados? Yo me refiero fundamentalmente a los incautados, porque comprendo que un Estado moderno deba de tener medios públicos, pero no medios de propiedad del gobierno, sino medios públicos de propiedad de la Asamblea, un 33%, un 33% de la sociedad civil representada por las universidades y un 33% en manos del gobierno. Ese ha sido siempre nuestra propuesta, para que no haya el control de nadie y que estos tres dueños se pongan de acuerdo en definir un consejo editorial que con absoluto pluralismo y además con libertad puedan llevar a cabo el ejercicio periodístico de un medio público. Pero los incautados tienen que ser vendidos. Tienen que ser vendidos. Se dijo en el 2008 que se les incautaba para venderlos después de 6 meses. Ya vamos para 11 años y no han sido vendidos. Y de lo que tengo entendido se han deteriorado financiera y económicamente. ¿Cómo enfrentar la crisis económica en estas condiciones y darle salida? Bajar impuestos,
eliminar trámites. ¿Reducir los ingresos del Estado en estas condiciones? Pero con un gobierno que comprenda que tiene que bajar sus gastos. Así es, Miguel, porque pareciera que el modelo económico es las familias ecuatorianas viven para que viva el gobierno. Eso no es correcto, Miguel. Lo que tiene que suceder es que el gobierno vive para mejorar la calidad de vida de la gente, de las familias, de los ciudadanos. Por lo tanto, el gobierno tiene que bajar impuestos, tiene que bajar trámites, tiene que achicarse. Bueno, nosotros planteamos en la campaña anterior la eliminación del impuesto a la salida de divisas, la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, la eliminación del impuesto verde que ya ha sido eliminado gracias a la gestión de asambleístas de Creo en la Asamblea Nacional y otra serie de impuestos, muchos de ellos que recaudan poco pero que molestan mucho a los ciudadanos, Miguel. ¿Y cómo reemplazar esos ingresos? Si hay bajando los gastos. Bajando los gastos. Más drásticamente. El gobierno tiene que bajar los gastos en bienes y servicios, por ejemplo, que no tiene que ver con despedir a nadie, que simplemente que tiene que ver con gastar menos en la operación del gobierno. Eso es imperativo. Vea usted, Miguel, hasta el año 2006, el gasto del gobierno representaba más o menos el 21% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Luego del gobierno de Correa, ese gasto subió a cerca del 38-39%. Ese es un estado que la economía ecuatoriana no lo puede sostener. Por lo tanto, debemos de achicar el tamaño del Estado. Y eso no implica, que nadie aquí se confunda, eso no implica menos médicos, ni menos hospitales, ni menos escuelas. No, eso lo que significa menos pipones en la administración pública. Y hay que gastar menos en bienes y servicios para poder realmente reducir el tamaño del gobierno y adaptarlo a las realidades de la economía ecuatoriana. ¿Cómo depurar eso? ¿Dónde están los pipones? ¿Cómo sacarlos? ¿Cómo eliminarlos? ¿Cómo reducir esa parte? Con una decisión firme de un gobierno que tenga claro a dónde nos quiere llevar. Pero lastimosamente usted ve que aquí se han perdido prácticamente 2 años y medio de gobierno. Yo creo que la reforma económica debió haber comenzado desde el primer día de gobierno. Algunas gentes priorizaron el tema político sobre lo económico y finalmente usted tiene pocos avances en lo político, deterioro en lo económico y usted ve que el panorama político sigue siendo incierto respecto del futuro. ¿Debía ir a la par la reforma política con la reforma económica? Definitivamente. Porque claro, había sí. urgencias. Si estaban tomados del correísmo de los organismos de control, ¿qué se hacía? Definitivamente que sí, debería haberse llevado a cabo. Mire, yo siempre dije, ¿qué ley se requiere para que un gobierno decida gastar menos? Ninguna ley. ¿Decisión política? Decisión política, visión económica y decisión política del gobierno. Hoy resultaría difícil, pero es lo indispensable, bajar impuestos, Miguel. Dejar el dinero en manos del bolsillo de la familia ecuatoriana. Cuando un padre tiene dinero en el bolsillo y una madre tiene dinero en su cartera, ellos administran mejor el dinero que el gobierno. Lo hacen mucho mejor que el gobierno. Si baja impuestos, ¿cómo reemplaza usted la necesidad, al menos recursos para la inversión? Bajando los gastos corrientes, Miguel. Y eso se hace con decisión. Y también eliminando empresas del Estado que no tienen razón de existir como TAME. No puede ser posible que paguemos impuestos para que el gobierno coja el dinero y simplemente subsidie la quiebra de una empresa que no tiene salida. Claro, TAME ha sido un fracaso, pero el margen es pequeño si es que, habrá que depurar toda la empresa pública. Pero es que en este programa estamos tomando ciertos ejemplos. Usted y yo no podemos hacer un programa de gobierno completo, pero un gobierno que tiene que trabajar las 12 horas diarias en beneficio de los ciudadanos debería de sentarse y decir, bueno, ¿qué ajustes me corresponde hacer para evitar
incremento de impuestos a los ciudadanos, porque esto no es justo. Cuando el gobierno le hace falta dinero, el gobierno dice, bueno, ahí mando una ley tributaria para aumentar impuestos, es decir, le pide dinero a la familia ecuatoriana, le pide dinero a la empresa ecuatoriana, cuando debe ser todo lo contrario. El gobierno debe de achicarse para que la empresa, la familia, pueda contar con dinero para poder invertir, para poder prosperar, para poder progresar. Una de las grandes demandas en el Ecuador es el empleo, y esto es muy sensible. ¿Cómo generar en estas condiciones de empleo? Aquí el sector privado también tiene su papel en el mejoramiento de la producción, productividad y competitividad. Hablemos un poquito de ciertos números, Miguel. En el Ecuador existen cerca de 100.000 empresas. 100.000 empresas de todo tipo en el campo industrial, comercial, de servicios, etc. De esas 100.000 empresas, 90.000 empresas son microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, es decir, la mayoría. Lastimosamente, cada vez que se abren estas empresas, la mitad de ellas no logra sobrevivir al segundo año. ¿Por qué no logra sobrevivir? Porque la ahogan los impuestos. Por ejemplo, el anticipo de impuesto a la renta. El anticipo de impuesto a la renta lo puede pagar una empresa grande, que tiene 50 años establecida en el Ecuador, que puede predecir el futuro, pero no una empresa pequeña y nueva que apenas tiene 2 años de existencia. No puede pagar anticipo de impuesto a la renta porque no es predecible sus futuros ingresos. ¿Cómo entonces se puede generar nuevas fuentes de empleo? Bueno, precisamente yo creo que uno tiene que tener un enfoque en las pequeñas, medianas empresas del Ecuador, sabiendo que son la mayoría. Elimine el anticipo de impuesto a la renta. Simplifique los trámites para crear empresas. Hay cerca de 30 pasos desde el día en que a usted se le ocurre crear una empresa hasta que ésta está abierta y vende $1 en servicios. Son más de 30 pasos, son varios impuestos, varias tasas, gobierno central, gobiernos municipales, cuerpos de bomberos. Es decir, el emprendedor se agota porque termina por entregarle dinero al gobierno antes de que él pueda vender $1 de los servicios que quiere vender. Guillermo Lasso será candidato presidencial el 2021. Mire, Miguel, yo le he dicho muy claro, yo no soy aquellos de que se ponen a deshojar margaritas. La realidad del Ecuador en materia económica se ha empeorado, no es que ha cambiado para bien, ha cambiado para mal. Por lo tanto, las razones por las cuales yo incursioné en política están absolutamente intactas. Usted ha dicho, el principal problema es la falta de empleo, y eso es muy cierto. 6 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar viven en la informalidad, en el desempleo y en el subempleo. Sus condiciones de vida son precarias. Esa es la razón, la principal razón por la que yo incursioné en política. Ese problema sigue intacto, y esa es la razón por la que yo voy a perseverar y sí, sin ningún pelo en la lengua, si Dios lo permite, seré candidato a la presidencia de la República en el 2021. Si la situación económica sigue intacta, como usted dice, el empeoramiento, el movimiento creo piensa calentar las calles como ya algunos piensan, organizaciones sociales, indígenas, pero también el correísmo. ¿No se puede pretender con eso una desestabilización? No, mire, lo contrario, el movimiento creo ha dado gobernabilidad desde la Asamblea Nacional. Nosotros no creemos en la inestabilidad de los gobiernos. Yo no participo de la política económica de este gobierno y lo cuestiono y lo critico, pero asimismo, desde la perspectiva democrática, creo que debe determinar su periodo el 24 de mayo del 2021. ¿Y la reforma política? Y la reforma política, pues bueno, quedará pendiente para un futuro gobierno, porque lo que está tratando la Asamblea, que es importante, limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, no es suficiente. Hay algunas reformas importantes necesarias para dar, por ejemplo, de baja a ese mamotreto chavista creado por Correa en el Ecuador. Guillermo Lasso, líder de Creo, aquí en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro, Canal 5 de Quito, en las radios Platinum FM y Radio Quito. Continuamos de inmediato. Les recomendamos esta y todas las entrevistas de la mañana en Ecuador Radio están en la página web de El Comercio. Permiso.
Invitación para irnos a la provincia de Manabí, ¿les parece? Ofrece esta provincia maravillosa, pues hermosos paisajes, sobre todo marinos, son lindísimos, variada gastronomía y amplia cultura, un lugar que entre los preferidos están varias playas, su gastronomía, en fin, es una provincia llena de bendiciones, digna para ir a ver tanto el turismo nacional como el extranjero. Miremos. Ubicada en la costa ecuatoriana, la provincia de Manabí es sinónimo de alegría y exquisita gastronomía. Y es que sus hermosas playas, su gente amable y por supuesto la sal prieta generan el mejor ambiente para todo aquel que lo visita. Los manabitas con particularidades únicas son orgullosos y empoderados de su cultura. Aquí también podemos encontrar talentosos artesanos. Yo trabajar la paja toquilla, y a mis hijos los eduqué con esto. Con la paja toquilla se hace el sombrero, se hacen los abanicos, se hacen distintos trabajos, que no se pierda la tradición. Estas tierras de clima agradable también tienen gran riqueza histórica. Manabí es cuna de hombres ilustres y heroicos. Alfaro es una memoria viva, un punto de encuentro. Para los manabitas es algo más, es, digamos, el fundamento de su orgullo, de su pertenencia, de la forma particular como desarrolló la lucha campesina en el siglo XIX. La cultura valdivia, chorrera, jamacoaque, bahía y manteña se asentaron en lo que ahora es Manabí y aquí se pueden visualizar sus vestigios. Un asentamiento de una ciudad manteña, una ciudad que tiene 900 estructuras con bases de piedra, con muros simples, muros dobles. Esta ciudad es parte de un desarrollo social que puede haber alcanzado el estado social más alto, ¿no? Que es el estado prehispánico. Manabí, lugar de gente sencilla y alegre que con mucha fortaleza ha logrado salir adelante de las peores adversidades. No lo caemos, seguimos para adelante, hay que ir adelante Manabí, adelante Manabí. Informó Carolina Cuenca.